¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por convocarme a este foro con gente que yo quiero, admiro, gente que tiene un recorrido muy importante en la generación de políticas públicas en nuestro continente, que cuando ha estado en cargos de decisión ha luchado por hacer de este un mundo diferente, hacer de nuestra región un espacio diferente. Y de manera muy importante, pues quiero agradecer estar en este debate, en esta reflexión, en este pensamiento en voz alta acerca del tema comunicacional que hemos titulado Capitalismo Mediático, y que las primeras, digamos, dos intervenciones, no llamemos clases, han sido de una persona muy admirada y muy querida por muchos de nosotros, y por mí de manera particular, el queridísimo profesor Ignacio Ramonet. Él ha estado reflexionando, como sabemos, no solamente en este foro, sino también en otros espacios acerca de estos temas, digamos, más teóricos, más densos de la comunicación como un fenómeno social, político, económico, cultural. Yo quiero proponerles desde nuestra experiencia, que es la experiencia de la gestación, consolidación y trabajo diario de la construcción de un medio contrahegemónico que intenta disputar el relato de los medios hegemónicos en el mundo, cómo se hace eso, cómo se ha construido, de dónde viene, cómo surge, en la perspectiva no solamente de conocer qué ha pasado al interior de este medio de comunicación, sino también que esta experiencia pueda ser modélica para otros muchos medios de comunicación que son absolutamente necesarios para la construcción de una democracia mucho más robusta y mucho más sana que la que tenemos actualmente, que en eso coincidimos muchos y muchas en el planeta, que tal como está con el monopolio del relato por parte de los grandes medios de comunicación, esa propia democracia como la que conocemos está en jaque. Y bueno, yo soy Patricia Villegas Marín, soy colombiana de una ciudad que se llama Cali. Estudié en la universidad pública, en la Universidad del Valle, periodismo y comunicación social. Trabajé por un montón de años en el canal público de televisión regional en Cali, y de allí me vine para Caracas en el año 2005, cuando nacía el proyecto de Telesur. Hago parte de su equipo de fundadores. He tenido distintos roles a lo largo de estos años en esta institución. De hecho, estamos aquí en uno de sus pasillos, de una de sus sedes. Aquí en el canal tenemos varias sedes principales o importantes donde producimos contenidos, que son esta en la ciudad de Caracas, donde yo estoy, también una en la ciudad de Quito, en el Ecuador, en La Habana, Cuba, y en Ciudad de México, en México. Y tenemos, bueno, equipos distribuidos a lo largo del planeta. Y en este canal, en esta multiestatal, he estado, como les contaba, en distintas posiciones, y desde hace ya 11 largos, intensos años estoy en la presidencia de este multimedio. Y bueno, vamos a comenzar planteándonos el objetivo, y el objetivo fundamental es que nosotros, a través de una experiencia, en este caso Telesur, podamos deducir, comprender cómo es posible construir un medio de comunicación chico o grande, un medio de comunicación que hable un idioma, dos o muchos, un medio de comunicación que presente contenidos en una o en muchas plataformas, pero que dispute de manera muy eficiente con la construcción del relato que hacen los grandes medios. Por eso es importante, digamos, comprender un primer concepto, que es el monopolio del relato, y en esto coinciden muy grandes pensadores del tema de la comunicación, incluidos el profesor Ramonet. Estamos ante un relato que es el mismo, pero presentado de distintas maneras, con distintos formatos. Un relato que bien puede estar en la sección de farándula, como puede estar en la sección de deportes, como puede abrir el noticiero en cualquier lugar del mundo, pero es ese relato que requiere el capitalismo para seguir instaurado y perpetuándose a través de sus distintas formas en nuestras sociedades. Por eso, digamos, cuando hablamos de la posibilidad de disputar ese monopolio del relato y de la construcción de medios hegemónicos, y el caso particularmente de Telesur, tenemos que irnos al año 2005. ¿Qué estaba pasando en Venezuela, en Cuba y en los países, digamos, fundacionales de este multimedio alternativo que daba pie al nacimiento, al surgimiento? Porque, como sabemos, digamos, la búsqueda de una comunicación alternativa para nuestra región es de vieja data. Sobre esto hay textos de estudios que los que hemos ido a la universidad a estudiar comunicación, algunas de las ciencias sociales hemos leído, pero digamos, ¿qué pasó desde esos años 70 cuando se hablaba de una comunicación alternativa necesaria desde el sur hasta el año 2005, cuando se dan una serie de elementos, de factores
que determinan el nacimiento, el surgimiento de manera decidida de una señal latinoamericana y caribeña desde el sur, hecho por profesionales también del sur global. Y ahí hay, digamos, sin duda que hablar de Venezuela, del comandante Hugo Chávez. Vemos que Telesur nace en el año 2005, pero al comandante Chávez le han dado un golpe de Estado en el año 2002, que es un golpe de Estado militar, es un golpe petrolero, es un golpe económico, pero es también, y de manera muy importante, un golpe mediático. Este golpe mediático hace que el comandante Chávez, una vez retoma al poder, en uno de los casos, digamos, inéditos en nuestra región, solamente años después, de alguna manera se reeditaría esa gesta heroica por parte del pueblo boliviano cuando restituye la democracia tras el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales. El presidente Chávez dice: vamos a hacer una serie de políticas públicas que democraticen el acceso a la producción de los contenidos, porque democratizar esa producción de los contenidos hace que al final al usuario, al ciudadano, le lleguen una cantidad de posibilidades de mensajes que en términos del capitalismo mediático es imposible de pensar. En esa democratización de la palabra, del relato, de la construcción de medios, surge Telesur. En este caso, para hablarle a una región que tiene una historia común, que tiene una cantidad de elementos que los vinculan, pero que de manera sistemática los medios de comunicación y todo su aparato cultural han dicho: no, esta es una región que no se entiende, una región que no se habla, una región en la que cada quien habla por sí solo en el escenario global, en el escenario mundial, y eso evidentemente pone a la región, a cada uno de los países en una posición de desventaja en esos mismos escenarios globales. Entonces el comandante Chávez dice: hay que hacer una reformulación de la posibilidad de democratizar la palabra en Venezuela. No solamente surge Telesur, surgen una cantidad de radios, emisoras, televisoras comunitarias en todo el país. Hay un gran impulso y un gran debate interno sobre la democratización de la palabra, y también se da la ley de responsabilidad social en radio y televisión. Y esto es fundamental porque sin políticas públicas decididas a luchar contra ese capitalismo mediático, contra el monopolio de la palabra y del relato, es imposible dar esta batalla. Y esta batalla tiene entonces en el año 2005 la creación de Telesur con ese escenario. Pero además de Telesur surgen otros mecanismos de integración, algunos de los cuales subsisten aún en la actualidad. Esos mecanismos de integración que justamente buscan que América Latina y el Caribe sean una región con una voz unida en el concierto internacional. Si no acompañamos ese bolivarianismo, esa idea de estar todos juntos en una posición común frente a los demás y de manera muy importante frente al hegemón, no acompañamos esa construcción de patria grande con una construcción cultural resaltando lo que nos une, va a ser mucho más difícil el camino, y en ese escenario es justamente que nace Telesur. Una política pública comunicacional que intenta justamente vacunar al país, en este caso a Venezuela, del golpismo militar, del golpismo económico, del golpismo mediático y por supuesto en el caso que analizamos fundamentalmente el tema de la comunicación. Otro de los aspectos, digamos, a resaltar en esta reflexión que hacemos sobre el capitalismo mediático y cómo luchar contra él, cómo batallar y darle algunos golpes que de alguna manera lo tumben, lo cimbren, porque estamos enfrentando una construcción hegemónica de amplísimo impacto, de amplísimo poder, es hacer un desafío al monopolio del relato. ¿Es posible hacer esto desde unas construcciones, digamos, de medios alternativos? Sí. Y hay experiencias, digamos, de eso. Corría el año 2009, ya Telesur había nacido en el año 2005 y se da el golpe de Estado contra el presidente de Honduras, Manuel Zelaya. Era la madrugada de un sábado en la cual la gente tenía que ir a votar por la denominada cuarta urna, pero en vez de ir a votar, la gente en Honduras se levantaba con una incertidumbre muy grande, no sabía dónde estaba el presidente Zelaya. Los medios locales y los medios internacionales
informaban al mundo de la renuncia del presidente Zelaya justamente el día de la votación de la denominada cuarta urna. ¿Qué hacía entonces Telesur en ese momento? Nosotros, con un periodista comprometido, con una cámara con altísima calidad técnica, con un camarógrafo con altísima capacitación para hacer un buen uso de ese instrumento tecnológico, nos acercamos a la casa del expresidente Zelaya y pudimos emitir prácticamente en vivo y en directo la casa del presidente Zelaya violentada. Daba muestras de algunos tiros de armas en la puerta de su casa estaba revuelta y esto era una evidencia muy clara de que el presidente no había renunciado y no había salido de ese lugar por la forma pacífica. Horas después, nuestra propia televisora también daba cuenta que el presidente Zelaya llegaba a Costa Rica, había sido sacado a la fuerza de su país por la base militar de Palmerola. Esas imágenes que estoy relatando le dieron la vuelta al mundo y permitieron a grandes líderes del mundo y a los ciudadanos del común poder entender que en Honduras no había habido, como se informaba de manera muy decidida, una renuncia y por tanto una sucesión presidencial marcada por la Constitución, sino de manera muy clara un golpe de Estado contra un presidente electo. Ese desafío del relato, del monopolio del relato, es muy importante en la construcción de una batalla que tenga victorias y que sea eficiente contra el capitalismo mediático. Pero no solamente eso, Telesur logró mostrar los rostros de las víctimas del conflicto armado en Colombia desde el año 2005 hasta la fecha. Como ustedes saben, el conflicto armado en Colombia es un hecho que atraviesa la estabilidad de toda nuestra región. Esfuerzos muy grandes han hecho algunos de nuestros países para lograr la tan ansiada paz en Colombia, pero esa necesidad de paz tuvo durante los gobiernos del expresidente Uribe una expresión de la lucha del Estado contra el terrorismo. Y en esa lucha del Estado contra el terrorismo se enmascaraba que esos hombres que luchaban unos contra otros, había unos grandes héroes que eran los miembros de la fuerza pública y había unos terroristas que merecían todo el peso de la ley, cualquier violación de los derechos humanos porque estaban haciendo justamente acciones calificadas como terroristas por el propio Estado colombiano. Por tanto, allí la población civil, las víctimas del conflicto estaban fundamentalmente invisibilizadas, lo siguen estando, y la posición de Telesur fue ponerle rostro a esas víctimas, contar que estaban allí, ir a lo local, meterse en la ruralidad colombiana, ir al territorio, expresar cuáles eran las causas de esa guerra y ese desafío del relato establecido, del monopolio de la palabra, nuevamente para usar este concepto, como sucedió también en Honduras, pues nos trajo una gran cantidad de problemas y de desafíos de seguridad para nuestros equipos, porque otra de las características de este capitalismo mediático es que no solamente son quienes producen los contenidos, sino también fundamentalmente quienes distribuyen los contenidos. Es decir, que quien desafía esa construcción de un relato hegemónico, como es el caso de Telesur y de otros tantos otros ejemplos que han nacido en nuestra región en los últimos años y también hace algunos años atrás, que lamentablemente no subsisten con el paso del tiempo, porque de eso vamos a hablar más adelante. También ahí hay un desafío económico, un desafío de perdurar en el tiempo, como sí lo logra, digamos, este gran conglomerado mediático que tiene por fuerza el capital económico que produce no solamente bienes y servicios, sino también a quien le entregaron en nuestra sociedad la capacidad de producir un bien que debería ser considerado un derecho fundamental como el del acceso a la información. Entonces, ese desafío al monopolio del relato trae sus consecuencias y trae las consecuencias que hemos vivido a lo largo de estos años. Estamos ya, situémonos en una fecha mucho más cercana, hace apenas 2 años, es el golpe de Estado en Bolivia contra el presidente Evo Morales. El presidente Evo Morales no renuncia, es evidente que el presidente Evo Morales debe salir de su país para salvar su vida, como hoy conocemos, y es una
verdad que hoy por hoy nadie cuestiona, pero en las horas decisivas había una cámara y un equipo de Telesur mostrando ese riesgo para la integridad del presidente Morales, y al mismo tiempo, horas después, en la instauración de un gobierno dictatorial y de facto, mostrábamos en vivo y en directo las masacres a las que estaban siendo sometidos los ciudadanos bolivianos que protestaban contra la dictadura. No olvidaremos jamás, digamos, esas imágenes de los familiares de las víctimas bajando del alto a la ciudad de La Paz con los ataúdes, con su gente allí, que había sido asesinada horas antes por las balas del Estado que debía protegerlos, y esa misma protesta de la gente con sus muertos estaba siendo reprimida por el Estado dictatorial. Bueno, hacer eso, construir ese relato, desafiar el relato hegemónico, costó que inmediatamente quitaran la señal de Telesur de las cableras y de toda la distribución que teníamos en ese país para que la gente no pudiera ver ese otro relato. Es decir, que quienes se presentan al mundo como los grandes defensores del libre mercado, de la libre oferta, de la presentación de variedad de productos, en estos casos actúan como los guardianes del monopolio del relato. Si a usted no le conviene ese relato, sencillamente le quito la posibilidad. Como no puede impedir que lo produzca, le voy a impedir que lo distribuya. Y hechos similares pasaron en las movilizaciones sociales en Ecuador. Sabemos que además hubo una gran represión que fue transmitida por nuestra cadena en vivo y en directo, y poco a poco, de manera paulatina, fuimos saliendo sin ninguna explicación de unas importantes distribuidoras de nuestra señal en ese país. Pero ¿cómo luchar contra esa situación? Porque diría uno, bueno, es tan grande la desventaja, es un David contra Goliat, es una pelea que no tiene posibilidades, y sí las tiene, porque en la medida en que tenga el relato real de lo que la gente está viviendo, de lo que la gente está sintiendo, de lo que la gente sabe que está pasando en la calle, la gente va a encontrar la forma de verse, y entonces allí está también el desafío de encontrar una distribución de la señal y de los contenidos que sea de multiplataforma. Hoy nadie que intente disputar el relato, la construcción de otro relato de la realidad que vivimos, puede quedarse solo con una distribución. No podemos negarnos, digamos, al fenómeno TikTok, no podemos no construir contenidos para YouTube, para Instagram, para Facebook y para muchas otras redes sociales que tienen hoy por hoy una llegada muy importante a las audiencias jóvenes. Alguien me decía hace poco que Facebook era para los adultos o para los abuelos. Hasta hace unos años era una gran revelación, pero hoy hay muchas otras formas de narrar, muchas otras formas de contar. La gente necesita que nosotros, que estamos decididos a dar esa batalla contra el capitalismo mediático, estemos allí construyendo esos relatos para cada una de esas plataformas y haciendo alianzas muy importantes con desde muy grandes hasta muy pequeñitas televisoras, el periódico local, el periódico comunitario, el periódico mural, que pueda reproducir de forma sistemática y eficiente ese relato, ese desafío al monopolio del relato del cual estamos hablando. ¿Cuáles son? Y este es como el tercer punto de esta charla. Los temas que importan, de alguna manera lo mencionaba ahora, pero vamos a ahondar un poco en esto. Y en estos temas que importan, si uno se fija por los medios de comunicación, diríamos que, bueno, importan mucho los deportes, importan mucho la farándula, y a la humanidad le importa muy poco la ciencia, la tecnología, la investigación, lo social, y que a la humanidad le importa fundamentalmente el ser humano en su condición de víctima. Y no es así. Todos sabemos que la complejidad social y la construcción, digamos, de nuestra realidad y de nuestra cotidianidad está atravesada por muchos otros fenómenos que no encontramos reflejados en los medios de comunicación. Y como no están reflejados en los medios de comunicación, allí es donde está nuestra oportunidad. Los medios de comunicación en el capitalismo mediático que se imponen nos muestran como individuos, pero no nos muestran en colectivo. Nos muestran nuestras causas, nuestras luchas comunes. No es usual ver al movimiento social organizado, aunado a un medio de comunicación
para mostrar su agenda de lucha, su agenda de trabajo. No es usual que en una cobertura de una situación, digamos, de drama por la erupción de un volcán, por el paso de un huracán, veamos qué pasa después de la muerte, qué pasa después de que se ha arrasado con todo, cómo ese ser humano en colectivo hace resiliencia y construye nuevamente. Bueno, ahí están esos otros actores, ahí están esas otras historias y ahí debe estar entonces aquel medio de comunicación alternativo contrahegemónico que esté dispuesto a hacer esa disputa por el relato hegemónico. Y en esos casos también tenemos historias para contar. Nuestra permanencia en Haití de manera muy decidida a lo largo de estos años, desde el propio momento de la fundación de Telesur lo demuestran, o sea, un pueblo que ha sido víctima de toda clase de situaciones, tanto climáticas como económicas, como culturales, y ahí ha estado Telesur para contar no solamente los momentos más críticos, sino también cómo esa gente ha logrado sobreponerse y sobrevivir. Yo recuerdo de manera muy importante el huracán que azotó las islas del Caribe Oriental hace unos años, unos muy pocos años, que además dio origen a la señal de Telesur en inglés Broadcast para poder, digamos, comunicar entre los habitantes del Caribe Oriental lo que estaba pasando al interior de esas pequeñas islas devastadas por este fenómeno climático. Los grandes medios de comunicación llegaron y se fueron a los 5 días cuando ya la historia no vendía, cuando ya la historia no llenaba los titulares de los noticieros, y nosotros estábamos allí no solamente para contar la devastación que había sufrido, sino también cómo la gente estaba organizándose para resistir, para salir adelante. Así que esos otros actores, esa gente que uno se encuentra en la calle, que uno encuentra en el metro, que uno cuando va al abasto la consigue, que no tiene un lugar en los medios de comunicación donde hay, digamos, unos estereotipos, necesitan un medio de comunicación que le muestre, que lo represente, del cual pueda participar activamente y por tanto se sienta identificado y representado. Unos medios de comunicación que no solamente cuenten el relato de los grandes centros de poder. Es muy usual y parece naturalizado que para hablar de América Latina nos pongan un corresponsal en uno de nuestros países y como que se puede hablar de Ciudad de México, de todo lo que pasa en un continente tan diverso, tan vital, donde están ocurriendo tantas cosas, donde se está justamente desafiando a ese poder hegemónico. No es posible hacerlo eso si queremos luchar contra el capitalismo mediático. Tenemos que ir al periodismo de lo local, tenemos que ir al territorio. Para hablar de Venezuela tenemos que estar en Venezuela, para hablar de Colombia tenemos que estar en Colombia y entender su conflicto. Para hablar de Brasil y de la crisis climática grandísima y de gobernabilidad que atraviesa ese país, hay que estar allí, hay que tener reporteros sembrados en estos lugares, porque entonces de esa manera el televidente va a poder ver a estos grandes medios con un corresponsal que desde un solo lugar habla de toda una región y ve a otro gran medio con una altísima capacidad estética y de tecnología, pero con un relato mucho más cercano a su realidad, con un acento que se le parece al suyo, con algo que realmente lo represente, que podría ser la próxima persona que estuviera en esa pantalla contando su realidad. Esto es trascendental, no es menor. Si queremos disputar el sentido, tenemos que estar donde están los problemas de la gente y no podemos homogeneizar los problemas del continente africano, del continente asiático con los del continente americano. Son distintos, tienen naturalezas y orígenes distintos, hay puntos en común, por supuesto, ese también es un trabajo de convergencia que hay que hacer, pero esa disputa del relato, del monopolio de la palabra, como hemos dicho, tiene un lugar muy importante en la construcción de ese relato desde lo local, desde lo chiquito, con amplio sentido universal. Otro de los casos que a mí me parece muy ilustrativo de esto, de quiénes están en nuestras pantallas o cómo nosotros le damos relieve o no a determinados actores para poder entender la complejidad de una realidad, tiene que ver con el caso de Venezuela. Yo creo que en los últimos años, estoy absolutamente segura, es una certeza, que no ha habido país más caricaturizado que este país latinoamericano. Hemos visto los periódicos del mundo cartelizados en función de contar la realidad de Venezuela, y les voy a estar mostrando algunas de las portadas
cuando el presidente autoproclamado Juan Guaidó hace un juramento en una calle de Caracas, y esto es legitimado por la acción política de algunos gobiernos y de manera muy importante por la acción comunicacional de muchos diarios en el mundo. Y ahí ustedes lo están viendo, digamos, la cartelización, como todos esos diarios encontraron en la noticia de Venezuela la noticia más importante por encima de las noticias locales de cada uno de los países que corresponden a la residencia de ese diario. Y en esa cartelización, en esa caricaturización de la realidad venezolana, hay un actor que no aparece, y es el actor de la resistencia. Es el actor que ha mantenido, digamos, la estructura del país a lo largo de estos años de altísima complejidad económica, política, social y de una agresión sin precedentes, o bueno, salvo el presidente de Cuba, pero en momentos y situaciones distintas que podríamos analizar en otro espacio, en otro escenario. Ese actor que se queda en el país, ese actor mayoritario, además, que está dentro de las instituciones del Estado, las instituciones privadas, que está haciendo pequeños emprendimientos que motorizan la economía, ese actor que sale todos los días de su casa a llegar a los chicos al colegio, ese actor que ha sido capaz, digamos, de sobrellevar la pandemia en situaciones complejísimas, bloqueado el país para poder acceder a las vacunas que se distribuyen de manera importante para la sociedad venezolana. Ese actor, que es un héroe cotidiano, no aparece en el relato de los medios de comunicación. Y este ejemplo nos hace que les podamos plantear en esta reflexión en voz alta cómo si es posible construir un relato omitiendo actores, y entonces evidentemente ese relato no es el fiel reflejo de la realidad. Seguramente usted ha visto no solamente estas portadas de diarios que yo le estoy mostrando en este momento, sino también una cantidad de fotografías de venezolanos con dificultades en muchas partes del mundo, de venezolanos con dificultades al interior de su país, que hacen por supuesto parte de esta realidad, pero usted nunca vio al venezolano que a pesar de esa dificultad, de esa resistencia, está en su país, está construyendo, digamos, un siguiente estadio de bienestar y de estabilidad. Y le quiero decir algo más, es la mayoría del pueblo venezolano quien es ese actor social que de manera deliberada ha sido ignorado e invisibilizado por los medios de comunicación. En conclusión, para esta primera parte de esta charla que a mí me corresponde y que además me parece sumamente interesante porque permite, como he dicho al principio, hacer unas reflexiones en voz alta. La batalla no es sencilla. Muchos podríamos pensar y podrían pensar que es una batalla tan desigual que no vale la pena hacerla, pero a lo largo de estos años, experiencias modélicas como la de Telesur nos dan cuenta de que sí es posible crear pequeñas fisuras o grandes fisuras en determinadas historias y hacer que esas historias hoy se conozcan de otra manera que, como hemos dicho, en el caso del golpe de Estado en Honduras o en el caso de la invasión a Libia, que empezó con una supuesta revolución de colores y que terminó con el asesinato de Gaddafi, con la destrucción de la unidad nacional libia, con la construcción además de campos de concentración de esclavos que Telesur registró y mostró al mundo hace ya varios años y que hoy están nuevamente en los titulares. Nos dan cuenta de que efectivamente sí es posible disputar ese relato, hacerlo con altísima capacidad técnica y estética es clave para lograrlo, porque además, si no lo hacemos, si no emprendemos esta batalla desde nuestro pequeño espacio, no necesariamente tenemos que conquistar las grandes audiencias, las grandes mayorías, sino hacer una suma de audiencias de distintos medios de comunicación alternativos, contrahegemónicos, que se planteen una mirada distinta sobre la realidad y la forma como esta realidad es relatada a través de los medios de comunicación. Podremos entonces entrar en un debate del fortalecimiento de nuestra democracia tal como la conocemos hoy en día, que está en jaque mate por el rol de los medios de comunicación y de manera muy importante la manipulación que se está ejerciendo de nuestros datos en las redes sociales. Nos vemos en la segunda parte de esta reflexión en voz alta.